Hola, buenas noches, bienvenidos a todos. A nombre del colectivo de Ciudad Atmosférica, quiero agradecer especialmente su presencia, su participación en este momento. Es por ello que ahora escucharemos unas palabras de Luis Rojas. Bueno, estamos hablando del barrio San Eugenio, un barrio que se caracteriza por la presencia de la población obrera, ¿cierto? Los inmuebles industriales, los cuales surgen, ¿cierto?, con el anillo de hierro, que, o sea, claro, la circulación del ferrocarril, que surge tras la llegada del ferrocarril a la ciudad de Santiago, y bueno, un poco a modo inicial está remarcado en rojo, no sé muy bien los colores, el área que es de interés de los vecinos como proteger. Es un sector que tiene una serie de hitos arquitectónicos relevantes que muchos conocemos, como el estadio ferroviario, las poblaciones, la ex fábrica Yarur, la maestranza San Eugenio y otras. Ha sido un barrio que en el tiempo se ha mantenido como congelado en el tiempo, o sea, no ha tenido grandes intervenciones. Ahí podemos ver una imagen de los permisos de edificación desde el año 1930 hasta el 2008, y nos damos cuenta que el área surponiente, digamos bajo Cruípico, que es el barrio del que estamos refiriéndonos hoy, está bastante como virgen, digamos, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, en el último tiempo han empezado a surgir ciertos cambios en el sector. Por ejemplo, el Parque La Guada, que está en proceso como de materializarse. Por otro lado, el traslado de Chilevisión a la ex fábrica Yarur, unas estaciones de metro también, que si bien se corrieron hacia el sur, siguen generando áreas de influencia que pueden detonar cambios en el sector. También está Tricot, que se instaló como un centro de distribución en la antigua tintorería de Yarur. Y habían hace poco rumores que preocupaban mucho a los vecinos en torno a la posible instalación de un estadio de la U en el barrio, en el estadio San Eugenio. Y bueno, otra cosa es la maestranza San Eugenio y el proyecto de urbanización que tiene a partir del nuevo plan regulador y la venta de esos terrenos, ¿cierto? De lo cual hemos podido ir viendo desde hace tiempo en la prensa. Bueno, entonces esto finalmente nos llevó a un trabajo súper fuerte de tratar de hablar, digamos, con las distintas organizaciones del sector y empezar a difundir la posibilidad de tener una protección, digamos, patrimonial a nivel nacional en el sector. También nos encontramos con muchos vecinos que tenían ese interés. Y así en enero, desde diciembre se empezó a trabajar firme con distintas reuniones, ¿cierto? Cada vez con más gente, invitados de otras zonas típicas y haciendo redes, digamos. Entonces, claro, este tipo de iniciativas surgen porque hay una ausencia de planificación del Estado para los barrios patrimoniales. Entonces eso lleva a que finalmente las propias comunidades tomen carta en el asunto e inventen, digamos, las formas en las cuales poder hacer de alguna manera o velar por un desarrollo sostenible de esta área urbana. Ejemplos de este proceso serían las fundaciones, ¿cierto? Y otras entidades como ONG, corporaciones que surgen justamente para resolver esa carencia o eso que está faltando. Y es que hay muchas cosas que hacer en los barrios patrimoniales. Hay que hacer rutas patrimoniales, hay que hacer difusión, están las distintas metas que en el tiempo se pueden ir logrando y que algunas entidades, algunos barrios las han logrado, como tener incluso escuelas taller. Y para esto, para poder como hilar todas estas cosas que están un poco dispersas, estas posibilidades, es que surge la necesidad de crear ciertas entidades en los barrios, que es lo que se logró el 26 de marzo cuando los vecinos se organizan ya y como de manera clara y constituyen una ONG de desarrollo por la puesta en valor del barrio San Eugenio, como una entidad sin fines de lucro
que tiene como misión la difusión y puesta en valor del patrimonio del sector, ¿cierto? Hoy día es una organización que está en proceso de obtención de personalidad jurídica, pero que ya tiene una organización que ha funcionado bastante y que ha logrado hacer ciertas acciones. Aquí vemos, por ejemplo, la importancia de hacer difusión de una de las tantas tareas. Bueno, el 27 de mayo de este año, con motivo del Día del Patrimonio Cultural, los vecinos y nosotros como colectivo Rescata nos organizamos para poder generar una ruta patrimonial, pero que no fuera una ruta patrimonial como todas las rutas que uno como que conoce, digamos, como un simple recorrido, sino que tuviera además una serie de actividades artísticas, culturales, con gente del barrio, que fuera algo un poco más que una mera ruta. Es así como se seleccionaron las poblaciones que iban a estar como parte del recorrido, las más importantes del sector, y se definió, digamos, el recorrido y que en las distintas plazas, las plazas más importantes, hubiesen actividades culturales organizadas por los vecinos, digamos. Tiene la particularidad de la ruta también de que se trabajó con entrevistas, entrevistando gente antigua del sector para obtener ciertos relatos que fueran un poco más allá de lo académico, porque claro, uno puede armar una ruta patrimonial con datos como citados, pero es interesante tener esto como de la memoria local, ¿no? Ahí está don Pedro Marchán, que está ahí el público. Bueno, se realizó la ruta el día 3 de junio, por tema de mal tiempo se corrió una semana, con excelentes resultados. Ahí está una de las celebraciones dentro de la parada en la población central de Leche. La parada final, digamos, con el acto artístico en la plaza Jorge Montt. Y bueno, eso. Están invitados a meterse al sitio web donde estamos publicando como todo el proceso. Ahora las dejamos con Vilma Varela, que es la presidenta de la ONG, que nos va a contar un poco esto de organizarse en un barrio y tomar la decisión de poner en valor el patrimonio y difundir. Hola, buenas tardes. Bueno, contarles un poquitito cómo se gestó esto, es redundar en lo que ya Luis contó. A nosotros nos llegó como caído del cielo, así le pusimos nosotros, porque había una inquietud de los vecinos de hace bastante tiempo, varios años ya, de poner en valor las cosas patrimoniales en el sector. De hecho, nosotros estábamos participando en una pastoral en la iglesia San Gerardo, la pastoral de comunicaciones, en donde ahí surgió una radio comunal y una revista. Y en esa revista, llamada Maranatá, nosotros íbamos publicando las cosas que veíamos en el sector que eran importantes de destacar y de rescatar, tanto en lo que eran los sitios urbanos, qué sé yo, o las construcciones, en fin, pero también vecinos que habían tenido destacada labor en el sector. Entonces, en diciembre más o menos, todo lo que les mostró Luis aquí en la diapositiva, ellos llegaron un poquito más al norte de donde nosotros nos ubicamos. Nosotros estamos en el barrio San Eugenio específicamente, que es bueno, justo la dejo ahí, a propósito parece que es desde la calle Antofagasta hacia el sur. Antofagasta hasta Centenario, cuarto Centenario, como nos corrige siempre nuestro amigo Pedro Marchán. Y llegaron a hacer unas reuniones al estadio ferroviario. Hoy día, lamentablemente, ese estadio ferroviario ya no lo podemos ocupar, porque ya desalojaron al club deportivo que lo estaba ocupando. Y lamentablemente para nosotros también, cuando se hizo la división de Santiago en Estación Central, este estadio fue y quedó para la Estación Central. Entonces ahí es muy poca la injerencia que tenemos nosotros en la Comuna de Santiago con respecto a ese, pero no nos rendimos, o sea,
La idea es seguir, somos vecinos directos ahí de este asunto. Entonces, ¿qué pasó? Frente a esta inquietud, varios vecinos, la idea era haber conformado un equipo que trabajara para la zona típica. Pero nosotros fuimos un poquito más allá. Nuestra ONG, como el nombre lo dice, es una ONG de desarrollo. En estos momentos estamos abocados a lo que es el tema patrimonial, pero abarca mucho más, o sea, abarca el desarrollo de las personas del sector. Y a eso estamos abocados nosotros y a eso nos vamos a abocar. Principalmente partimos ahora por el tema del patrimonio porque ya están llegando las inmobiliarias a nuestro sector. Como el sector que está, como que menos lo habían tomado en cuenta las inmobiliarias, entonces parece que ahora ya se están dando cuenta que no les queda en otra parte donde construir y están llegando al sector nuestro. Y lamentablemente los planos reguladores, si bien protegen en algún sentido, no les da, no es la misma protección que se obtiene con una zona típica, aunque la ley le falta bastante todavía. Hay que hacer muchas modificaciones en esa ley que está está bien que conservemos lo patrimonial, pero las leyes tienen que ir también de acuerdo a los tiempos y no quedarse ahí detenidas. Entonces, ahí nosotros empezamos a ver la necesidad de organizarnos como una entidad con personalidad jurídica, porque lamentablemente en este país, si uno no tiene personalidad jurídica, no es nadie. Los grupos que se juntan, aunque la ley 20.500, la nueva ley de participación ciudadana, reconoce el derecho de agrupación y todo, si uno no tiene personalidad jurídica, como que en ninguna parte lo toman en cuenta. Y dentro de las oportunidades o dentro de la gama de variedades de agrupación, nosotros consideramos que lo mejor era una ONG de desarrollo porque permitía no solamente ver el tema del patrimonio, sino que vincularnos con los otros temas que están asociados al desarrollo de las personas. Y en todas las edades, desde el niño hasta los adultos mayores. Entonces, fuimos conversando con algunos vecinos y nos constituimos el día 26 de marzo. La personalidad jurídica lo obtuvimos el 18 de junio y nos enteramos hace poco porque como la ley 20.500 es nueva, ni los mismos funcionarios saben cómo aplicarla. De hecho, para pedir un certificado de vigencia de personalidad jurídica, no, tiene que esperar, que le va a llegar a su casa la notificación, le va a llegar a su casa. Si nos quedamos esperando hasta el día de hoy, todavía no tendríamos certificado de vigencia, que ya lo tenemos y ya los están entregando en el Servicio de Registro Civil, que ahora ahí es donde, así como uno pide los certificados de nacimiento, de matrimonio, etc., así ahora están entregando los certificados de personalidad jurídica porque va a haber un registro único de organizaciones. Entonces nosotros llegamos, digamos, justo en la modificación de la ley y todo, y estamos ya con personalidad jurídica. Tenemos que hacer la elección de la nueva directiva, que es la directiva definitiva, que va a durar 5 años en funciones. Y estamos trabajando en este aspecto de la zona típica hasta que, ojalá Dios mediante, pueda ser declarado zona típica el sector, a lo mejor no todo, pero sí la cantidad de las poblaciones obreras que hay en el sector, porque nosotros intentamos con esta ruta empezar a poner el tema en los vecinos, que ni los mismos vecinos tenían la claridad de la importancia que tenían estas poblaciones obreras en el sector, porque no dimensionan, no tienen idea que incluso gente que es de fuera del país ha escrito libros respecto de estas poblaciones. Entonces, nosotros estamos tratando de que la gente le despierte este interés y debido a eso nos propusimos hacer esta ruta que les contaba Luis y próximamente después vamos a hacer otra para abarcar el sector que es bastante grande. La idea, imagínense, nosotros ahí tuvimos 3 puntos, o sea, en 3 plazas, en donde se hizo una actividad, una presentación artística consistente en bailes folclóricos,
Y los puntos, los puntitos negros son las paradas que se hicieron, que ustedes las van a ver después en el documental que nos van a presentar. Pero hicimos como la mitad del barrio, nos falta la otra mitad. Entonces la idea es completarla. Ahora, nuestra visión era más grande, era abarcar desde Blanco Escalada hasta Centenario, desde Exposición hasta Club Hípico, prácticamente. Pero es bien amplio el sector y tenemos que tratar de enganchar a otras organizaciones que también quieran hacer este trabajo, y en eso estamos, tratando de ver que otras organizaciones también enganchen, se motiven, y para eso la única forma es poner en la calle. Una persona me dijo el otro día, que le encontré la razón, a la gente le gusta el circo. Entonces, si nosotros no hacemos circo, lamentablemente se ve como que no hacemos nada. Entonces, a pesar de que llevamos, que las primeras reuniones que ahí Luis mencionó, las reuniones que empezamos en diciembre. Y nosotros como vecinos del barrio San Eugenio nos juntamos la primera vez el día 2 de enero. Eso fue, y de ahí desde el 2 de enero hasta esperamos, así fue, esperamos que saliera la ley para poder, pues la ley entraba en vigencia el 16 de febrero, para poder constituirnos como corporación. No queríamos depender de la Municipalidad de Santiago como las organizaciones, el resto de las organizaciones funcionales, porque nos quedaba chico ese paraguas. Nosotros queríamos un paraguas un poco más grande, por lo tanto, por eso optamos por una corporación. Y eso es lo que les tengo que contar respecto a la organización, y que la ruta que realizamos no estuvo exenta de problemas, como por ejemplo, que en vez de poner en los afiches del Consejo Monumento que la ruta se iniciaba ahí en Actividad Cultural Artística, donde está el número 1, que era la Plaza Yarur, pusieron la dirección de mi casa. Entonces la gente el día 27 de mayo llegó a preguntar a mi casa si acaso ahí era la ruta patrimonial. Pero son cosas que uno puede ir salvando, y los dejamos invitados para el día 3 de junio, que como hubo harto sol, nos resultó mejor que si hubiese estado lloviendo el día original, que fue el 27 de mayo. Que, bueno, ahora tuvimos un regalito este año, que tenemos 2 días más del patrimonio, entonces pretendemos en uno de esos 2 días hacer esta nueva ruta con el resto del barrio que queda por recorrer. Y también no dejar fuera esos hitos importantes, como por ejemplo el Estadio San Eugenio, que si ustedes, da pena verlo como está, hay un abandono tremendo. El estadio hermano de este que queda en Brasil, pero está totalmente distinto a cómo está el estadio de acá San Eugenio. Y son hitos importantes para nuestro sector, independiente de que nos hayan dividido en otra comuna. Y lamentablemente para la comuna de Estación Central, ellos están como en la parte de atrás, no les interesa mucho, y lo único que la gente espera que en esos terrenos se hagan viviendas, hay un grupo por lo menos que quiere que se hagan viviendas sociales. Así que vamos a ver qué pasa con ese sector también. Hubo una reunión en donde vino un arquitecto que explicó más o menos lo que tienen, que era lo que él les mostró un poco Luis ahí, que quieren hacer en ese sector. Y vamos a ver, porque sin la organización de los vecinos, esto nada se puede hacer. Y también sin el apoyo de algunos profesionales como los que están trabajando con nosotros, tampoco. Entonces nosotros como ONG en este sentido también les damos las gracias por haberse interesado en esto y estar trabajando en esto, porque esto va de la mano. Ni ellos pueden sin nosotros, ni nosotros podemos sin ellos. Gracias. Hacemos pasar al profesor Jorge Atria, que es profesor de esta universidad, para que hable un poco del patrimonio. Solo un par de minutos para decir que me satisface mucho presentar este video documental, mencionar que el taller de patrimonio, en el cual de alguna manera se gesta parte del estudio de la ciudad que hoy día se va a mostrar en el documental, forma parte de un programa de
de revalorización del patrimonio arquitectónico de nuestro país, en particular Santiago, que ya venimos desarrollando hace 10 años en esta escuela. Y dentro de ese esquema me satisface mucho pensar que exalumnos como Luis Rojas o la Natalia Aliaga, que formaron parte de este taller en los últimos 5 o 6 años, hoy día se reúnen con alumnos que son hoy día alumnos de este taller, 5 o 6 años después. Y juntos interactúan y juntos generan un producto que tiene que ver con el reconocimiento del patrimonio. El taller de patrimonio se inició hace 10 años y hemos podido revisar y estudiar gran parte de los territorios patrimoniales de Santiago y también de fuera de Santiago. Sin ir más lejos, el año pasado estuvimos dedicados a estudiar el Mata Sur, y un poco el objetivo que ha tenido este taller es justamente reconocer sectores patrimoniales abandonados que no están dentro de los circuitos de los grandes testimonios patrimoniales arquitectónicos, sino que básicamente se refieren a patrimonio anónimo, a patrimonio que forma parte de la ciudad, que no son necesariamente reconocidos por los mecanismos que tiene el Estado para reconocer el patrimonio, sino que son más bien espacios para ser descubiertos por los estudiantes que les interesa el área del patrimonio. Y una vez que eso ocurre, lo que hacemos nosotros es intervenir ese patrimonio, es decir, generar arquitectura contemporánea en esos contextos. Y eso es lo que creo yo que le ha dado un cierto valor, en el sentido de que no nos contentamos con revalorizar el patrimonio y reconocerlo, sino que nos interesa recuperarlo, intervenirlo y ponerlo a disposición de las nuevas necesidades de este tiempo, que es una de las cuestiones que evidentemente interesa hacer con el patrimonio. Solamente decir, para terminar, dos cosas. La primera es que el patrimonio, en este caso de este sector que estamos estudiando este año, nos permite entender de alguna manera el tema del crecimiento de Santiago en la segunda mitad del siglo XIX, que se origina con el ferrocarril, con las industrias asociadas y con las poblaciones obreras que se generan en torno a él. Y eso es testimonio de patrimonio social, que es el que subsiste después de que el patrimonio físico desaparece o queda en vestigio. Y ese patrimonio tiene tanto más importancia que el patrimonio construido y el patrimonio físico. Y en ese sentido, a mí me satisface mucho el hecho de que haya aquí gente que representa estos barrios, estos sectores que son herederos de este patrimonio social que está involucrado con esta zona de Santiago, tal como la hemos visto en otras zonas de Santiago. Y hoy día el patrimonio que tenemos que reconocer es ese, con el cual tenemos que trabajar es ese, y en ese sentido a mí me complace mucho presentar o colaborar en esta presentación, porque creo que está dentro de las cosas que hemos ido desarrollando en el taller en estos últimos 10 años. Bueno, muchas gracias. Bueno, agradecemos las palabras de todos los expositores y bueno, ahora finalmente vamos a poder ver la ruta. Un vecino antiguo, porque Claro, todavía sigue sí, todavía sigo. la parroquia. Usted vio el barrio, lo vio Claro, todo lo su vi, esplendor cuando claro, estaba claro, presente. Después me tocó organizar la unidad vecinal, el año 70. Ya. Me elegí un presidente de la unidad vecinal que era pero la segunda vecinal más grande de Santiago. Y hicimos muy buena unidad vecinal, muy buena exposición. Yo tengo muchos documentos guardados en mi casa. Los vimos. Porque queríamos formar un barrio residencial, pero gente que ahora no es residencial. Musical o el capitán de la Católica, el arquitecto. Y ¿Le suena Juan Emilio Pacul? claro, porque es el fundador del Círculo Periodístico. Claro, claro. Y de deporte. Y de escuela periodística. ¿Y usted pertenece al colegio periodista hoy día? Claro, está recogido, pero los otros eran socios, pero el director era operador. Pero después te digo, yo no yo terminé mi carrera.
Volvió. Un documental de CISEC, te lo comentó Sebastián. Ah, sí, no sé, La perversa guía del cine. Sí, que hablaba justo en una película de Matrix, que habla como, están las dos píldoras, y hay que, decía, pero falta una tercera. Entonces nosotros siempre hemos estado como en esa investigación, como ir a descubrir siempre esa tercera píldora, esa tercera imagen.